todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas con Lola. En estos vídeos en los que hemos comenzado a estudiar el azar, hoy nos vamos a detener en el estudio de la probabilidad condicionada. ¿Qué es la probabilidad condicionada? Bueno, pues dados dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio, se define la probabilidad de A, supuesto que previamente se ha verificado el suceso B, como probabilidad de A condicionada a B, esta sería la notación que tendría, igual a la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de B. Vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Si os acordáis, cuando vimos la regla de Laplace, la probabilidad de un suceso era número de casos favorables partido de número de casos posibles. Tener en cuenta que cuando definimos aquí una probabilidad condicionada, el número de casos posibles se restringe al suceso B. Por eso aquí abajo ponemos probabilidad de B, porque ahora los casos posibles están en B. Y los casos favorables a otro suceso en A será los que pertenecen a A, pero están en B, es decir, este pequeño trozo de aquí que sería la intersección. De ahí viene esta fórmula de probabilidad condicionada, probabilidad de este trocito de aquí partido por la probabilidad de que condiciona, ¿de acuerdo? Y siempre la probabilidad de que condiciona obviamente tiene que ser distinta de 0, porque si no esta fórmula no tendría sentido. Bueno, a propósito de esta fórmula, dos observaciones. La primera, si el suceso B no condiciona para nada la verificación del suceso A, se dice que A y B son independientes y por lo tanto la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad normal, ¿vale? Probabilidad de A condicionada a B sería la probabilidad de A y por lo tanto la probabilidad de la intersección se daría como la probabilidad de estos dos sucesos. Si en la fórmula anterior ponéis en lugar de esta probabilidad esta, y despejáis la probabilidad de la intersección, os queda este producto, ¿de acuerdo? Luego, dos sucesos independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bueno, vamos a pasar ya a hacer ejemplos concretos de aplicación de esta fórmula y ver, identificar dónde se presentan las probabilidades condicionadas. Por ejemplo, un cliente que va a un supermercado, el 20% de los clientes que visitan ese supermercado compran pescado, el 30% compra fruta y el 15% ambas cosas. Entonces, si un cliente ha comprado fruta, ¿cuál es la probabilidad de que también haya comprado pescado? Y luego nos piden también cuál es la probabilidad de que un cliente que compre fruta y no compre pescado. Bueno, vamos poquito a poco. Vamos a identificar los sucesos y las probabilidades que nos dan. A ver, aquí hay dos sucesos. El suceso F, que es comprar fruta. Me dicen que el 30% compra fruta, con lo cual la probabilidad de comprar fruta es 0,30. Está el suceso comprar pescado. El 20% compra pescado, es decir, la probabilidad de comprar pescado es 0,20. Y luego tenemos los que compran fruta y pescado, que era el 15%, es decir, 0,15. Y me dicen, si yo ya tengo un cliente que compra fruta, es decir, ya está condicionado por los clientes que compran fruta, ¿cuál es la probabilidad de que compre pescado también? Entonces, esto es una probabilidad condicionada. Aplicando la fórmula sería la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de que condiciona. Y como estas dos probabilidades las tengo aquí, sustituyo, simplifico y me queda un medio. Es decir, la mitad de los clientes que compran fruta, suponiendo que compran fruta, comprarán también pescado. Bueno, para el otro caso, me están pidiendo la probabilidad de comprar fruta y no comprar pescado. Vale, esto es una intersección y los sucesos no son independientes. ¿Vale? Son independientes porque, como hemos visto antes, sí que existe la probabilidad de comprar fruta y pescado, o sea que no son independientes. Así que vamos a ver qué podemos hacer para calcular esta intersección. A ver, si yo me pongo la fórmula de la probabilidad condicionada, la probabilidad de, suponiendo que compre fruta, no compre pescado, me aparece la probabilidad de esta intersección en la parte de arriba, ¿vale? Entonces, yo despejo esta intersección, la probabilidad de la intersección, y me quedaría que es igual a esto. Fijaros que esto
lo puedo calcular a raíz de lo que he calculado en la parte de arriba, porque la probabilidad de que suponiendo que compre fruta, la probabilidad de que suponiendo que ha comprado fruta no compre pescado será 1 menos esta probabilidad, es decir, 1 menos un medio. Y luego la probabilidad de fruta me la daban desde el principio, ¿vale? Entonces calculo este valor y me da 0,15. Luego el 15% de los que visiten el supermercado comprarán fruta y no comprarán pescado. Vale. Otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con lo que se denominan tablas de contingencia. A ver, tenemos una fábrica en la que se fabrican dos tipos de tornillos. Los tornillos cortos y los tornillos largos. De dos marcas distintas, la marca A y la marca B. Y nos los dan en esta tabla. ¿Vale? Tornillos de la marca A largos, tornillos de la marca B largos, tornillos de la marca A cortos y tornillos de la marca B cortos, en total de tornillos largos, el total de tornillos cortos, el total de tornillos de la marca A, el total de tornillos de la marca B. Me lo dan en miles por hora, ¿vale? En miles a la hora. Entonces me piden primero probabilidad de elegir un tornillo corto. A ver, probabilidad de corto. Por la regla de Laplace, la probabilidad de corto va a ser casos favorables partido de casos posibles. Casos favorables, 90. Casos posibles, el total, 145. ¿Vale? Esto lo puedo simplificar. Apartado B, probabilidad de que sea un tornillo de la marca B. Bueno, pues igual, casos favorables, en este caso serían 80, casos posibles 145. Apartado C, si el tornillo es largo, ahí viene ya la condición, ya me estoy restringiendo a los tornillos largos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la marca A? Probabilidad de que suponiendo que es largo pertenezca a la marca A. Probabilidad de pertenecer a la marca A y ser largo partido por la probabilidad de ser largo. A ver, probabilidad de que esté en A y sea largo. Pues tendremos casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tendríamos? 25 partido de 145. Un momentito. 25 partido de 145. Y luego probabilidad de largo. La probabilidad de largo sería 55 partido de 145. Total, 25 partido de 45. ¿De acuerdo? Y esto también lo podríamos simplificar. Bueno, tercer y último ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que veáis en qué caso podemos hablar de independencia y no independencia. Aquí tenemos 3 urnas, ¿vale? Con 6 bolas que están numeradas. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que al hacer una extracción las 3 sean pares, con y sin reemplazamiento. Entonces he llamado a 1 que la primera bola sea par, a 2 que la segunda bola sea par y a 3 que la tercera bola sea par. Fijaros que si hay reemplazamiento, es decir, saco una bola, la miro, la vuelvo a meter, cada uno de los sucesos son independientes, porque cuando retorno la bola me encuentro en las mismas circunstancias que al principio. Luego, la segunda extracción es independiente de la primera, la tercera es independiente de la primera y de la segunda. Luego, cuando hay reemplazamiento, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces será probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda por la probabilidad de la tercera. Y las 3 son iguales. Casos favorables, del 1 al 6. ¿Cuántos números pares tenemos? 3, el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos posibles? 6. Luego 3 sextos, 3 sextos, 3 sextos. En total, simplificado, 1 medio al cubo, es decir, 1 octavo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo retomo la bola a la urna,
los sucesos, las extracciones son independientes y no tengo que considerar probabilidades condicionadas. Otra cosa es que no haya reemplazamiento. Entonces, cuando no hay reemplazamiento, la probabilidad de la intersección ya no va a ser el producto de las probabilidades, porque en este caso sí que hay una dependencia de unos sucesos con otros. Entonces, ¿cómo lo calculo? Vamos a ver. Primero, probabilidad de que la primera sea par. Segunda probabilidad de que la segunda sea par, supuesto que la primera lo ha sido. Y tercer caso, probabilidad de que la tercera sea par, supuesto que lo han sido la primera y la segunda. Probabilidad de que la primera sea par. Casos favorables 3, partido de casos posibles 6. Probabilidad de que la segunda sea par. Fijaros, ya tengo un número par menos y una bola menos. Entonces, casos favorables 2, casos posibles 5. Probabilidad de que la tercera sea par, supuesto que las otras dos hayan sido pares. Tengo una menos par, es decir, ya solamente me queda un número par, y también tengo una bola menos. En vez de tener 5, como en el caso anterior, ya tengo 4. Luego, en este caso, como veis, sí que cambian las probabilidades porque sí que hay dependencia entre los sucesos. Lo calcularía y el resultado me da 1 partido de 20. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado un poquito más claro el concepto de probabilidad condicionada, y si no es así, por favor, dejadme cualquier comentario y hacemos más ejercicios relativos a este concepto. Un saludo, chao, chao.